Bien, buenas noches, Dios les bendiga a todos, que sea un saludo en el amor de Cristo a todos los hermanos que puedan estar mirando, que vayan a mirar en el futuro pues esta grabación que estamos haciendo acá de la Iglesia Sembradora de Vida Perú. Está el Pastor Carlos y mi persona, el Pastor Julio González, y ya tenemos pues bastante adelantado el estudio de lo que es la escatología bíblica. Y hoy vamos a mirar lo que es Apocalipsis 15, las 7 copas, las últimas 7 copas, y Apocalipsis 16. Así que bueno, vamos a pedirle al Pastor Carlos pues que ore para comenzar, para que el Señor nos ilumine, nos guíe, nos abra el entendimiento y podamos ser edificados por medio de su santísima palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y nos permites una vez más reunirnos a tu mesa para comer de ti, Señor, tu palabra, del manjar de tu palabra, del exquisito manjar de tu palabra. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejo, abre nuestros oídos y enséñanos a escuchar, abre nuestros ojos para ver a Cristo. Espíritu Santo, yo te pido que cada una de las personas que pueda ver este vídeo pueda recibir la enseñanza y que atesore en su corazón estos principios hermosos de tu palabra, de tu santa palabra. Toma nuestras bocas, Señor, y sea tu gloria manifestada en este lugar. Te damos gracias y te bendecimos. Toma tu lugar, Señor. Este es tu casa, este es tu lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si usted pues no ha podido mirar estos estudios bíblicos, pues es una lástima. Trataremos de hacer lo posible para grabarlas todas, aunque tengamos que repetirlas nuevamente, porque de verdad que ha sido una bendición enorme poder disfrutar de este tema en estos tiempos apocalípticos que estamos atravesando, que estamos mirando. Y como ya se dieron cuenta, la pizarra ungida nos ha servido de mucho provecho en las últimas clases. Gracias al Señor por proveérnosla, porque nos permite graficar mucho mejor todo lo que vamos a mirar. Así que bueno, yo sé que usted se habrá dado cuenta ya de que la pizarra está dividida en 2 partes. En una primera parte tenemos una información y en la otra parte tenemos otra información. Bien, creo que comencemos del lado izquierdo, de mi lado. Voy a abrir un poquito acá para que puedan mirar. Esto que tenemos acá graficada en esta especie de línea de tiempo, donde todas comienzan con la cruz, es básicamente las 4 posiciones históricas que tiene la Iglesia del Señor, de cómo interpreta, de cómo asume, de cómo comprende y de cómo entiende los sucesos futuros relacionados, anunciados en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel y todos los libros que ya hemos visto a lo largo de todos estos estudios bíblicos. Si usted creía que era una sola, pues déjeme decirle que no es así. Lo que pasa es que por, digámoslo así, por sector de la iglesia o por denominación, normalmente, pues evidentemente se enseña una u otra postura. O sea, eso es lo normal. Ya yo les vengo diciendo desde que comenzamos este estudio que el tema de la escatología bíblica es un tema donde más tolerancia tenemos que tener, porque es un tema difícil de abordar. Si no es con mucha oración, con mucha búsqueda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo y con los maestros sabios que el Señor ha querido levantar a lo largo del tiempo, ninguno es perfecto, todos han errado, pero Dios a cada uno le ha dado algo, es que se ha logrado interpretar, se ha logrado tener posturas sobre el tema. Lo que pasa es que normalmente en ciertos sectores de la iglesia no se aborda de la forma en que lo estamos abordando nosotros, sino simplemente, hasta inclusive dentro de los discipulados, el tema de la escatología no está tan presente. O sea, dentro de lo que son los fundamentos doctrinales que se le enseñan a las personas cuando precisamente están, vamos a decirlo así, recién convertidos, este tema prácticamente no se aborda, y más bien es sobre la marcha que la persona va conociendo y va asumiendo ciertas posturas. Yo creo que el Pastor Carlos puede cerciorarse de eso. Sí, absolutamente. En realidad, en el tiempo que hemos discipulado a muchas personas, el tema de la escatología no se trata, digamos, a profundidad. Se da un breve repaso, se da una información general, pero no se profundiza. Es un estudio aparte. Y en general, en casi todas las iglesias son que si 40, 50 sesiones, 50
digamos, es clásica, o sea, 50 es muy larga, por lo cual, así como se está haciendo, de esta forma, como está presentando el pastor, como se está presentando acá, va a ser algo de mucha bendición, porque es un resumen que le va a permitir a usted ver gráficamente, en muy poca información, hacerse una especie de un mapa, así como de un cuadro sinóptico, y esto es importante, lo que decía el pastor, con que se está resumiendo para que pueda ver usted, digamos, el espectro de lo que son las posturas de la iglesia. Pero en cada iglesia, como dice el pastor, se enseña una postura, porque es la postura de esa denominación. Generalmente es así. Sí, por eso yo le recomiendo, ya esto yo he dicho bastante y no me puedo cansar de decirlo, que aquí tenemos que ser muy tolerantes en el tema de la escatología. Es decir, no podemos ser tan dogmáticos, no podemos ser tan cerrados a la hora de comprender o de escuchar el tema. Evidentemente, cada una de estas posturas tiene sus puntos a favor, tiene sus puntos en contra, es decir, tiene sus aciertos, tiene sus desaciertos. Ninguna es perfecta. Si alguna de estas fuese perfecta, pues toda la iglesia la tuviese. O sea, es algo de sentido común, ¿no? Evidentemente, pues como ninguna es perfecta, porque todas pues han sido dadas o esquematizadas por algún grupo de líderes o de pastores, de maestros que han profundizado en la palabra, pues ya la han expuesto a la iglesia, pues la iglesia la ha asumido, la ha debatido y se ha esparcido. Entonces comenzamos con el premilenialismo clásico. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usted se da cuenta, cada una de las cuatro posturas tiene como el centro mismo el tema del milenio, porque es algo que trasciende, tiene que ver con la venida de Cristo, tiene que ver con la redención final de los escogidos del Señor, tiene que ver con muchas cosas. Entonces el premilenialismo clásico, esta fue la postura, una de las posturas, realmente, vamos a decirlo así, la más nueva es esta, la segunda, y era el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo. ¿Okay? ¿Qué dice la premisa del premilenialismo? Bueno, que como lo vemos aquí graficado, en el tiempo de la iglesia pasa por las tribulaciones, pasa por parte de la gran tribulación, o sea, hace una separación. ¿Por qué? Hay personas, hay creyentes, hay sectores de la iglesia que no están de acuerdo en separar la tribulación de la gran tribulación, pero esto hay otra parte que sí lo hace para poder clasificar los eventos que ya hemos visto, que son de mayor intensidad, que son de mayor grado. Entonces, la iglesia está acá presente, ocurre la segunda venida de Cristo, que esto involucra el acontecimiento también del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, ocurre el milenio, que ya lo vamos a ver luego cuando lleguemos a ese capítulo, prácticamente el capítulo final, y el juicio final, pues donde todos van a tener que rendir cuentas de sus actos, la iglesia, los redimidos del Señor van a recibir su recompensa, toda aquella cosa van a venir a vida y todo aquello. El premilenialismo dispensacionalista, este fue el que yo comenté cuando comenzamos este estudio, donde dije que en 1832 es que por primera vez se escucha dentro de la iglesia una separación por periodos de tiempo establecidos, que son las famosas 7 dispensaciones, que la hizo muy famoso el pastor Scofield, que también sale esta postura dentro de la famosa Biblia Scofield de estudio, aparece esta postura escatológica y se esparce muchísimo, y yo diría que esta postura y esta postura son las que más predominan en la iglesia protestante en el sector pentecostal, ¿okay? En las diferentes versiones del pentecostalismo, hasta del mal llamado neopentecostalismo moderno, que es bastante ampliamente rechazado, tiene esta postura en la que también hace una división y hace una separación entre el Israel étnico y la iglesia de Jesucristo, hablando que prácticamente fuesen dos pueblos distintos, y sin darse cuenta caen en la postura de que pareciese que Jesucristo tuviese dos novias, y es una sola novia, un solo pueblo. Así es. Entonces, esta es la más conocida, esta es la que más abunda, esta es la que cuando usted se mete en internet, en YouTube, en estudios bíblicos, en materiales, la que más se da es la del premilenialismo dispensacionalista, donde dentro de sus características está la postura de que precisamente la iglesia
periodo de la gran tribulación. Estos son pues los hermanos que dicen que la iglesia se va antes y que los que se quedan, bueno, van a sufrir con su carne, con su cuerpo, el pagar por la salvación nuevamente, y se tienen que exponer a toda aquella versión de que el sello de la bestia, que si se lo ponen y no se lo ponen. Aquí está esa postura del premilenialismo dispensacionalista. Muchas películas cristianas en relación a eventos futuros de Apocalipsis tienen esta postura interpretativa dentro de la misma película, porque para realizar el guión tienen que tener algún tipo de interpretación bíblica para poderlo desarrollar. Sí. Por eso que usted ve, sobre todo en películas relativamente viejas, porque no hay películas cristianas modernas que hablan de este tema, donde precisamente el protagonista era un familiar o era uno que estaba medio tibio y se quedó y entonces se convenció por todo, entonces ahora sí busca de Dios, entonces está el anticristo, la marca de la bestia. O sea, el típico esquema de ese tipo de película está basado en este sistema de interpretación. Ahora bien, la postura postmilenialista o el postmilenialismo, así se le conoce. Bueno, esta es la postura menos común, menos aceptada. La postura postmilenialista es la que precisamente se caracteriza, no se da mala vida, como decimos nosotros los venezolanos, porque esta postura interpreta de que la tribulación es un solo evento, ¿ok? Y que ocurre al mismo tiempo del milenio, porque el milenio de esos 1000 años que aparece en Apocalipsis al final, que lo vamos a ver, ya está en proceso de cumplimiento, y que entonces no es algo netamente literal, entonces es un periodo prolongado de tiempo y que va a terminar este momento con la segunda venida de Cristo y el juicio final, cuando la iglesia esté gobernando en este tiempo y le dé el poder y el dominio a Cristo. Parte de esta postura se basa en la doctrina del reino presente, que es la que dice que la iglesia tiene que gobernar y reinar en este tiempo. Por eso es que vemos a pastores y a líderes de la iglesia metidos en política, promoviendo que los cristianos tomen el poder político, posiciones de poder, etcétera, etcétera. Este tipo de postura escatológica está sostenida en parte con esta doctrina, porque dice que bueno, cuando la iglesia tome el poder en este tiempo, es que va a ocurrir la segunda venida de Cristo y el juicio final. Esta es, por eso le digo que es la postura, por lo menos en Venezuela, esta postura es bastante rechazada. No es porque en Venezuela por tradición tienen esta postura y esta que sobreabunda bastante a nivel general en la iglesia venezolana. Y la postura el amilenialismo. ¿Por qué amilenialismo y no milenialismo? ¿Por qué esa antes? Porque esa antes es que precisamente dice que el milenio no es literal, que el milenio es netamente simbólico. Y Cristo ya reina espiritualmente desde el cielo. O sea, esa parte donde dice que Cristo va a venir, que es un rey, que gobierna montado con corona, ellos asumen que ya eso existe. O sea, y digamos que tiene una postura, una media verdad, porque Cristo reina. Desde que fue ascendido a los cielos, como lo dice Esteban, que lo vio a la diestra del Padre, o sea, ya te dan a entender, y dice que se le fue entregada toda autoridad también, entonces ya él gobierna. Pero lo que el libro de Apocalipsis nos relata es que va a ejercer ese dominio, ese gobierno, o va a continuar, mejor dicho, ese gobierno en la esfera natural, que es lo que tanto los israelitas ansían, que el Mesías restituya la monarquía en Israel. Lo que los israelitas no saben es que el gobierno del Mesías no va a venir solamente para reinar en la frontera geográfica de Israel, sino va a tener un dominio de gobierno amplio, mundial. Eso es lo que ellos ignoran por ahora. Entonces, esta postura amilenialista es la postura que tienen más que todo los hermanos bautistas, sobre todo. Ellos tienen esta postura y es eso. O sea, ellos creen que el tema del milenio no es literal. A diferencia, pues, de las dos primeras, que sí creen que el reino del milenio sí es literalmente 1000 años. ¿Ok? Pero ¿por qué entonces la diferencia entre unos que creen que es literal y los otros creen que es simbólico? Bueno, porque si bien es cierto que hasta ahorita hemos visto que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología para darnos un mensaje,
También es cierto que tiene momentos puntuales donde sí debemos de tomar el número de forma literal. Por ejemplo, los 144.000. O sea, si los 144.000, que ya lo hemos visto en anteriores estudios, supuestamente eso es un número simbólico que solamente representa una cantidad de personas, de judíos, que Dios va a usar. Entonces, ¿para qué la Biblia, vamos a decirlo así, pierde el tiempo Dios diciendo que son 12.000 de cada tribu? O sea, si supuestamente esos 144.000 es un número simbólico, entonces ¿para qué la Biblia describe que está dividido o esos 144.000 se componen de 12.000 de las 12 tribus? O sea, entonces nos habla de que sí de verdad es un número literal, esa cifra. Entonces, por lo menos nosotros estamos mirando en este estudio escatológico la postura premilenialista clásica. Yo sé que son términos nuevos en la que usted pues no los había manejado nunca, pero es una forma más sencilla de entablar una conversación, de entender al resto del cuerpo de Cristo cuando se tocan estos temas. Simplemente con escuchar estos nombres ya usted se identifica, ya los hermanos se identifican contigo y pueden entablar una postura más centrada y más sencilla, porque ya saben de qué están hablando. Bien, este básicamente entonces son las 4 posturas que tiene la Iglesia de Jesucristo sobre este tema. Ya si usted pensaba que era una sola o que quizás eran 2, pues a lo mejor esto le asombra, pero estas son básicamente las posturas que tenemos. Y como le digo, debe de existir la tolerancia en este tema. Es donde más debemos ser tolerantes con el resto del cuerpo de Cristo, porque no es un tema fácil de abordar. Aunque el Señor aquí nos ha dado cierta iluminación para su gloria, pues tenemos que reconocer que es un tema algo difícil, ¿no? Por todos los acontecimientos, sobre todo poniéndolos en la línea de tiempo, que es lo que cada una de ellas ha hecho, para poder entender y comprender cómo van a ir ocurriendo los sucesos, porque ya sabemos qué va a ocurrir, pero lo que no se nos deja bien establecido es dónde va a ocurrir cada cosa y en qué momento viene, qué viene antes, qué viene después. Entonces lo que hemos intentado hacer en este estudio bíblico es que por lo menos tengamos una postura escatológica establecida en un orden, en una línea de tiempo que nos permita comprender mejor estos sucesos. Y eso nos ayuda a comprender. Entonces aquí estamos mirando el premilenialismo clásico, ¿ok? Desde la venida de Cristo, desde que Cristo resucitó y reina en gloria y en poder, el tiempo de la gracia en el que estamos presentes. Ya llevamos 2021 años en este periodo, no sabemos cuántos años faltan para que concluya. Hemos visto a lo largo de la historia tribulaciones, lo hemos visto a lo largo de la historia. La iglesia ha sido atribulada, el mundo ha sido atribulado y la iglesia ha sufrido esas tribulaciones. Hemos mirado por la palabra del Señor. Comenzamos este estudio con la pregunta de la iglesia: ¿pasaba o no pasaba por la tribulación? Que prácticamente era poner en paralelo estas dos posturas, porque esta dice que la iglesia no pasa y esta pasa hasta un punto solamente, con evidencia bíblica. Evidentemente, cada una de estas posturas tiene su evidencia bíblica, ¿ok? Y bueno, esta es la que estamos mirando. La iglesia va a ser tomada cuando suene la trompeta, viene la segunda venida de Cristo, su reino milenial y el juicio final. Nosotros creemos que el milenio son 1000 años realmente, o sea, no son simbólicos. O sea, yo en lo personal asumo que el tema del milenio no es un número simbólico puesto en la escritura. O sea, no estoy de acuerdo en ese punto ni con el amilenialismo ni con el posmilenialismo. O sea, creemos que de verdad son 1000 años, así como yo creo que son 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, ese número que es literal. Entonces podemos asumir que el milenio es un número establecido. De verdad son 1000 años, que es bastante tiempo. Y hay dos aspectos claves. Uno es que va a haber un cielo nuevo, un eterno nuevo. Y segundo, que Satanás va a ser atado, pero va a ser suelto después de 1000 años. O sea, hay como unas claves que afirman de que ciertamente es un tiempo real, 2000 años. Sí, inclusive ahorita que el pastor Carlos está haciendo este comentario puntual sobre el tema de Satanás allí y esto, que también va a ser encadenado por un tiempo y que va a ser soltado, estas posturas, sobre todo la postura amilenialista, como lo ve todo 100% simbólico, o sea, prácticamente asume el Apocalipsis
Apocalipsis y todo el mensaje 100% simbólico, o sea, estima que no hay forma de interpretar de forma literal ningún aspecto, entonces piensa que la cadena, que dice la palabra con la que va a ser atado Satanás, es también algo simbólico, que no es algo literal. Eso es la postura, pues, porque precisamente como lo asumen todo netamente y 100% simbólico, pues asumen hasta esa parte como algo simbólico, que no es realmente una cadena espiritual con la que va a ser atado Satanás. Bien, entonces podemos decir que el premilenialismo clásico reconoce los aspectos simbólicos del mensaje escatológico, pero también reconoce cuando realmente hay fragmentos y hay momentos donde la literalidad se hay que aplicar. O sea, por eso que en el caso, como lo vimos la semana pasada, en la comprensión del sello del 666 no es posible porque no aplica, no hay forma de que sea una literalidad, que es como lo aplica el premilenialismo dispensacionalista en la marca de la bestia, que lo asumen como algo literal, tal cual. Y por eso, pues, precisamente, como ya lo hemos dicho, en las películas cristianas que abordan este tema, la representan de alguna forma literal. Porque esa es la postura, esta postura. Bien, ahora, bueno, esto es a grosso modo. Ahora sí vamos a pasar, se lo quise traer para que la conociesen un poco más con detenimiento, de forma resumida, cuáles son, en qué se basan prácticamente. No me alcanzaría el tiempo como para desarrollarlas cada una, pero se las quise mostrar. Ahora vamos a lo que toca hoy, que es la segunda parte, que aquí es donde vamos a empezar a mirar Biblia, donde vamos a entrar otra vez, a cotejar, a estudiar, a ver qué nos dice el Señor, porque nos queda, entramos en la parte más gruesa, como quien dice, del Apocalipsis, que es Apocalipsis 15, del 1 al 8. Es uno de los capítulos más cortos del libro de Apocalipsis, no tiene muchos versos, pero cada uno de ellos equivale como a 3, porque es bastante lo que dice cada uno. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ver, con la luz del Espíritu Santo, qué podemos acá entender acá. Amén. Primero leemos de la versión Reina Valera 1960. Hay un subtítulo: Los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Pausa, pastor. Bien, ahora vamos por parte en estos primeros 3 versículos. El primero nos dice que vio otra señal u otro maravilloso suceso, dice esta versión. Las mismas palabras que usó cuando se refirió al pasaje de la mujer y el dragón de Apocalipsis 12. Es decir, un suceso importante por la revelancia, por la implicación de los sucesos a producirse, que ya lo vimos en su momento. Aquí se usa la misma palabra en griego, indicando entonces que este momento también tiene suma importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque precisamente, como lo acabo de graficar acá, entra en cumplimiento las 7 copas que vienen siendo los últimos 7 juicios anunciados. Recuerden que a lo largo de este estudio yo les he graficado, les he dicho que el libro de Apocalipsis tiene como el sistema nervioso central del mensaje 21 juicios distribuidos en 3 etapas de 7. 7 sellos, 7 trompetas, que en la última es que por testimonio bíblico hemos visto que entonces la iglesia es tomada y que eso ocurre en la primera parte de la gran tribulación, y comienza la segunda parte. Dios reserva en la segunda parte, o en el segundo periodo de gran tribulación, los 7 juicios más fuertes, es decir, los juicios vienen de menor a mayor intensidad, de mayor grado. Entonces las 7 copas es lo más fuerte que va a experimentar la humanidad impía, pecadora, en este mundo. Y no solamente el mundo. Cuando me refiero al mundo, ahora sí estoy hablando en términos universales, porque la naturaleza va a
a sufrir las consecuencias, no porque ella haya pecado, pues recordemos que la naturaleza desde ese punto de vista, ella estaba sometida al hombre, pero por causa del pecado del hombre, la naturaleza se corrompió y vino maldición sobre la naturaleza. Eso lo vemos en Génesis 3. Entonces, estos juicios que ya lo hemos visto, hacen sufrir a la tierra, ¿ok? Y son las últimas 7 copas. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas. Así le dice el Señor, así lo considera Dios cuando trae juicio sobre la humanidad. Lo vemos, por eso vemos las plagas de Egipto, las 10 plagas, que realmente son 10 juicios. Y Dios usó la naturaleza en varios de ellos para juzgar, para traer sufrimiento, para aquejar a los egipcios. Entonces, de la misma forma, Dios está usando el mismo lenguaje, que aquí nos dice, no son 10, son 7, ¿ok? Que completarían la ira de Dios. Dije también anteriormente que hay 3 tipos de ira representados en la Escritura. La ira de las naciones, o la ira de los hombres, como también se le conoce, la ira del dragón y la ira de Dios. Y dije que por estar redimido, por estar bajo el pacto de la gracia, por estar limpiado con la sangre del Cordero, la iglesia no sufre la ira de Dios, que si nos venimos a ver es la más importante. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es la que condena al pecador y condena la maldad y la iniquidad, lo castiga en el periodo de la tierra, del natural, y como consecuencia final lo hace sufrir eternamente. Pero a lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido la ira de las naciones cuando se levanta en contra de la iglesia, cuando la ha perseguido, cuando la censura, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la ira del dragón cuando Satanás viene en contra de la iglesia, permitido por Dios, porque no puede hacer nada en contra del pueblo de Dios sin autorización del Señor y bajo los parámetros que el Señor le establece. No es que porque tenga luz verde, Él puede hacer lo que le da la gana. Él no puede hacer lo que le da la gana. Él hace lo que se le permite hacer. Por eso que usted lee en uno de los mensajes a la iglesia de Apocalipsis, que el Señor le dice a esa iglesia que Satanás va a meter preso por un tiempo a los suyos y van a pasar por un periodo de sufrimiento, por ejemplo. Es Dios mismo diciéndole lo que era permitido por un propósito puntual en esa iglesia. Entonces, también dice que en el versículo 2, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Esto lo vimos anteriormente, si no me equivoco, en Apocalipsis 4 o 5, donde dice que él vio delante de sí el trono y vio un mar de cristal y vio, hablando del apóstol Juan, a muchos millares de personas adorando al Cordero. Pero aquí hay una particularidad. Aquí se nos dice que este mar de cristal está mezclado con fuego. ¿Por qué está mezclado con fuego? ¿Cuál es la diferencia del que había visto anteriormente y ahora tiene fuego? ¿Es que acaso hay 2 mares, son 3 mares? ¿Es que acaso en el cielo hay como una especie de bahía, de playa? No, es el mismo mar. Lo que pasa es que ahora, cuando lo vemos mezclado con fuego, aquí tenemos que interpretar el mensaje simbólico que tenemos, y es que el fuego siempre ha estado presente en temas de juicio. Recordemos que la Biblia nos dice que cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó, es decir, vino el juicio, estuvo presente el fuego. Vemos también que sobre la ofrenda que hizo Elías, donde el Señor lo respaldó, ese fuego que descendió del cielo, que llovió, que consumió todo el agua y hizo arder el sacrificio de Elías, era un mensaje simbólico de representación donde Dios estaba juzgando la maldad y el pecado de idolatría de estos judíos y de todos estos falsos profetas de Baal. ¿Y cuál fue el resultado final? Fueron exterminados, fueron más de 850 profetas muertos por la mano de Elías. Bien, entonces esto acá nos habla es que precisamente es el juicio lo que viene. Los 7 juicios más fuertes y más terribles de Dios para con la humanidad. Y sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia. ¿Por qué? Porque el testimonio
de estos 144,000 que son, recuerden, los que son sellados por Dios, los que van a estar capacitados por el Espíritu Santo para proclamar el mensaje del Evangelio en ese tiempo, para señalar y condenar el pecado y la maldad, ellos van a ser perseguidos, ellos van a ser torturados, ellos van a ser asesinados, ellos van a ser terriblemente el mundo, el sistema, Satanás, la bestia, todos se les van a ir en contra. Y entonces, ellos están, fíjense cómo lo ve Juan. Sobre este mar estaba de pie sobre los que habían vencido a la bestia, es decir, a Satanás, los que habían vencido a su líder o a su representación y a su sistema. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos habla en contra de la bestia, de la estatua y del número que representa su nombre, es decir, del mismo sistema. Estas personas son el testimonio viviente del juicio sobre sus cabezas, del juicio sobre sus vidas. Por eso están sobre el mar con fuego. Y todos tenían arpas que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque a pesar del juicio, a pesar de la ira, de las copas que están por derramarse, Dios es digno de recibir toda la gloria por juzgar el pecado, por condenar la maldad y por castigar al hombre por su impiedad. Dios se glorifica en el juicio, Dios se glorifica en la condenación, Dios se glorifica en la sentencia final del pecado y de la maldad. Dios no solo se glorifica cuando hace algo bueno a favor de uno de sus hijos. Dios en todo momento se glorifica. Y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Ahí nos quedamos. Adelante, pastor. Diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ok, ahí nos quedamos y pasamos a Éxodo 15. Vamos a ver, porque el apóstol Juan nos dice que estas personas tenían un arpa y estaban entonando el canto de Moisés, y entonces él logró escuchar parte de este canto y es lo que nos deja plasmado. Pero vamos a mirar cuál es ese canto de Moisés en Éxodo 15. Del 1 al 18. Leemos: Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá en mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo
tierra o morada. Eso en resumen es este canto. ¿Y qué es lo que estamos mirando en Apocalipsis capítulo 15? Retornemos a Apocalipsis capítulo 15. Ok. Dice que el Señor en el Salmo, en el canto de Éxodo 15, que Él los salva con la diestra de su justicia a su amado pueblo. Dios a estas personas, a estos 144,000 que por gracia fueron sellados, los va a rescatar con la diestra de su justicia. ¿Y quién es la diestra de la justicia de Dios? ¿Quién es el que está a la derecha del Padre? ¿Quién es el que representa toda la autoridad y todo el poder del Dios mismo, el único Dios creador y verdadero? Nuestro Salvador, el Cordero, Jesucristo. Entonces, simbólicamente, la derecha de Dios es el mismo Jesús. Y con esa derecha, es decir, con esa redención, con esa autoridad que tiene, que representa a Cristo, Él está salvando a su pueblo. Dice también que juzga y cae su ira sobre los egipcios y los destruye. Pues aquí evidentemente estamos mirando cómo la ira de Dios, su ira se desborda en las 7 copas representadas de esta forma sobre la impiedad de la humanidad, sobre el faraón del mundo, que es Satanás, sobre su príncipe y sobre su sistema, los está juzgando y los saca a su pueblo con brazo fuerte de entre ellos para que no sufran las 7 copas. Fíjese entonces el paralelo, el mensaje que vemos acá de una manera tremenda representado en el cántico de Moisés. En este cántico profético, que podemos decirlo de esta forma, porque entonces vemos cómo simbólicamente se anuncia que Dios con brazo fuerte, por gracia, porque los ama, saca a su pueblo del sistema, saca a su pueblo del mundo y juzga al príncipe del mundo. Impresionante. Ahora usted ve la relación que tiene ese cántico hecho por Moisés, que si usted lo estudia con detenimiento, usted se va a dar cuenta que tiene un paralelo profético impresionante con las palabras de Juan en Apocalipsis 15. O sea, curiosamente Apocalipsis 15, Éxodo 15. Qué curioso ese dato ahí. Sí, es curioso. Es un dato curioso. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Lo acabo de decir. Dios está anunciando en Apocalipsis 15 que los ángeles están preparados para revertir las copas y lo están cantando. ¿Quién no te va a temer y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Dios se glorifica hasta en estos momentos de juicio sobre la humanidad. Dios se glorifica porque Dios se exalta su justicia, se exalta su santidad, porque su ira, a pesar de que en este punto está trayendo destrucción y está trayendo juicio, no deja de ser una ira santa. Esa es la diferencia de la ira del hombre a la ira de Dios, que en la ira de Dios no hay pecado, es santidad pura. Tremendo esto. Mire que hasta en esto hay diferencia con el hombre. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus obras de justicia han sido reveladas. Lo que ocurrió con la nación de Israel, que salieron debajo del yugo de Faraón, esa fue la noticia de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Google de la época. Eso le dio la vuelta al mundo en la época, porque en ese entonces Egipto era la nación cabeza del mundo, era la nación fuerte. Todos querían hacer negocio con Egipto, todos no querían meterse con Egipto por el poder militar. Y esto causó un escándalo mediático tremendo. ¿Y dónde lo vemos esto reflejado? Cuando Moisés le dice a Dios, Señor, ¿y qué van a decir las naciones vecinas? Que tú sacaste a esta gente para entonces matarlos en el desierto. Yo sé que usted ha leído bastante ese pasaje. ¿De dónde Moisés dice eso si supuestamente eso es mentira? No es mentira. Eso le dio la vuelta al mundo en aquella época. ¡Wow! Mira el Dios de los hebreos, lo tenían calladito. Ese Dios sí es fuerte. Mire, les quitó el yugo del faraón, que no es cualquier cosa. ¡Wow! Y aquí dice que todas las naciones vendrán y adorarán. Esas naciones adoraron al Dios de Israel por eso. Reconocieron al Dios de Israel. ¡Wow! No, el Dios de los hebreos es más fuerte que el Dios de los egipcios. Miren que los egipcios tenían varios dioses, ¿saben? El Anubis, el Osiris, el no sé qué más, el Horus, el otro, el Chacal. Pero el Dios verdadero y único Dios demostró que es más poderoso que todos esos falsos dioses. Entonces, estas naciones de la época adoraron, reconocieron y exaltaron al Dios de Israel. Y aquí dice también que las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Mire el paralelo tan tremendo que hay entre aquel pasaje
cualquier cosa, el cumplimiento profético de allí. Porque tus obras de justicia han sido reveladas. Lo acabo de decir. Cuando Dios juzga, cuando su ira se levanta para juzgar, es su santa justicia. Todos los atributos de Dios son santos. Su ira es santa, su justicia es santa, su misericordia es santa. Todo es santo en el Señor. No hay pecado en Él. No hay pecado. Por eso que cuando yo escucho a los ateos o a estas personas que dudan de la existencia de Dios porque dicen que Dios es misógino o que es un asesino porque mandó a matar a este, porque mandó a matar a otro, porque le dijo al rey este que acabara con la vida del otro, entonces Dios es un asesino, es porque evidentemente están en plena y completa ignorancia, porque cuando tú hablas de asesinato, tú estás hablando de maldad, de una intención malévola, de crueldad en el corazón de la persona que es un asesinato. Y Dios no es un asesino. Dios es el creador y se reserva el derecho de quitar o de dar la vida. Fíjense, el ser humano en su ignorancia y en su prepotencia soberbia y en su osadía, le dice a Dios que es un asesino. Cuando la Biblia dice que es asesino de Satanás. Pero entonces dicen que Dios es un misógino, es bipolar, porque por un lado da la vida, pero por el otro lado la quita. De esa forma, porque Él mandó a matar. Y es que se le olvida que el ser humano en su condición espiritual no se merece nada bueno. No se merece ni siquiera que esté vivo. Y que cada minuto que respira es un acto de misericordia de Dios que en su soberana voluntad decide tenerlo con existencia. Y lo que quiere que se arrepientan para perdonar. Entonces, para tener misericordia. Es bastante osado tener ese tipo de conjeturas con el Señor. Bien, y luego de esto, ahora aquí viene los últimos 3 versos del capítulo 15. Y vamos a ver qué nos dice. Vimos hasta el 5, ¿no? Vamos al 5, terminamos con el 4. El último, ok. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es tremendo lo que ocurre y vamos a ver el aspecto también simbólico, el mensaje también que tenemos aquí representado en este momento trascendental en donde prácticamente los ángeles reciben las copas para que las echen sobre la tierra y empiecen de esa forma, de manera simbólica, a ocurrir los juicios terribles que va a sufrir la humanidad. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Ahora aquí ahorita entiende por qué yo coloco en referencia la imagen del tabernáculo de Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés que tomara nota de todas las instrucciones que Dios le dio, de todo lo que le iba a mostrar, porque era necesario que Moisés hiciera una representación fiel y leal y completa del tabernáculo y de los diseños espirituales que se le fueron revelados. Yo sé que usted ha leído bastante esa parte, pues que a lo mejor no tanto, porque a lo mejor le da un poquito de pereza, por eso es que cuando usted ve una imagen usted presta más atención, porque graficar todo lo que se le dijo a Moisés no es fácil en la mente, pero con una imagen. Pero esa fue la orden y por eso al final de la construcción del tabernáculo, de todos los instrumentos y de todas estas cosas, dice que Moisés hizo como el Señor le pidió, tal cual. Él no solamente tenía que cumplir con construir estas cosas, sino que fuera tal cual como el Señor se lo pidió y como Él lo vio. Bien, vamos por partes. ¿Qué tiene que ver esto entonces? Bueno, el número 1 dice que Juan vio en el cielo, vio que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Entonces, aquí por eso yo les represento gráficamente el tabernáculo de Moisés. Rosa, si quieres ponte un poquito para acá para que puedas mirar. No bebí. Sí. Ok. Este es con la gracia que el Señor me dio, logré graficar un poco el tabernáculo. Yo sé que usted puede encontrar por internet, en la comodidad de su tablet, de su PC, pues un gráfico mejor elaborado, con colores y
Dios le dice, Juan ve que en el cielo se abre el templo, el tabernáculo de Dios. Es decir, lo que Moisés hizo era una copia del tabernáculo que está en el cielo. Palabras que le fue mostrado. Aquí yo no estoy inventando nada, aquí yo no estoy especulando nada, eso es lo que dice la Biblia tal cual. Entonces, el tabernáculo, inmediatamente nos referimos al tabernáculo. ¿Qué ocurre acá? Entonces dice que los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas, es decir, las 7 copas, cada uno de ellos tenía una copa que representa las 7 plagas, salieron del templo. Yo pregunto, ¿quiénes salían del templo en la época de Moisés? ¿Quiénes eran los encargados de la administración del templo? ¿Quiénes eran los que tenían que auspiciar delante de la presencia del Señor? Eran los sacerdotes de la tribu de Leví, que eran constituidos el sumo sacerdote y el resto de sacerdotes. El sumo sacerdote era el que entraba una sola vez al año a presentarse delante de la mismísima presencia de Dios en el lugar santísimo, ¿ok? Para, en representación de la humanidad, en este caso del pueblo, delante de Dios, que no era más que un simbolismo de Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, el cual intercede por su pueblo, por los suyos, por los que han sido redimidos, porque el sacerdote se presentaba con la sangre del cordero. Entonces Cristo mismo es el sacerdote que se presenta con su sangre. Pero aquí dice que los 7 ángeles que tenían las 7 plagas salieron del templo y estaban vestidos de un lino blanco. Los sacerdotes se vestían de lino blanco. Era parte de la vestimenta. Era como que dice lo primero que se ponía, porque usted sabe que ellos usaban tenían otras indumentarias que complementaban y que cada una de ellas tiene un mensaje simbólico para con nosotros hoy día. Entonces, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces, los sacerdotes, fíjense lo interesante, tenían una doble función los sacerdotes. El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo estaba representando a Israel, a la nación escogida por Dios con la sangre del cordero, pidiendo, intercediendo. Pero cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y, por ejemplo, andaba por aquí, por estos lados, y recibía al pueblo de Israel con las diferentes ofrendas dependiendo del tipo de pecado que tenía, y usted sabe que dependiendo del tipo de pecado tenía una ofrenda, si la persona no tenía muchos recursos para llevar una palomita, etc. No actuaba en representación del hombre, actuaba en representación de Dios. Así es. Fíjese lo interesante, que cuando estaba en el lugar santísimo estaba en representación del hombre, y cuando estaba fuera del lugar santísimo representaba a Dios mismo. Por eso es que dentro de las cosas ellos venían, la gente, a consultar con el sacerdote, por ejemplo, en temas de lepra, en temas de leyes, de qué debemos de hacer, porque ellos tenían que juzgar, tenían que dar un discernimiento sobre un caso. Entonces, en este punto, los ángeles dice que salen del lugar santísimo, entonces van en representación de Dios. Es decir, cada uno de los ángeles, que aquí dice que tiene una copa, va en representación de Dios mismo. Miren lo simbólico de esto. Sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Bueno, los sacerdotes no tenían una banda que cruzaba el pecho, que les cruzaba el pecho, como la banda que se ponen los presidentes hoy día, pero sí tenían una en el... ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el... Una mitra. En la mitra, esa es la palabra que se pastor, tenían una chapa que decía, se traducía como santidad a Jehová, y era de oro. Es decir, entonces, aquí vemos entonces claramente cómo estos ángeles van en representación de Dios, en representación de su santidad, que ha sido ofendida, que ha sido vilipendiada, que ha sido menospreciada por la impiedad del hombre, por el pecado, y van a ser juzgados y van a recibir la ira de Dios. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro lleno de la ira de Dios. Este ser viviente es el que tiene una cara de hombre, una cara de águila, una cara de oso, creo que el otro, no, de león y de cordero. Pues estamos hablando entonces de manera simbólica que es una de las representaciones de Jesucristo mismo. Y dice acá que se le fue entregado de parte de él una copa. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios.
¿Qué representa el oro? Que era lo que lo habíamos visto cuando vimos la clase de los tabernáculos, representa la santidad, la gloria, la majestuosidad de Dios. Por eso que las cosas, el tabernáculo, la fuente de bronce y todo. Este es otro dato interesante, que si ellos salían de manera simbólica del tabernáculo, ¿qué estaba dentro del lugar santísimo? El arca del pacto, que tenía las tablas de Moisés y la vara de Aarón que reverdeció. Esto es representación clara y directa a la ley misma de Dios. Algo que el hombre ha ofendido, ha violado constante y reiteradamente, conscientemente, con alevosía, con intención, con deleite, y Dios entonces ha decidido juzgarlas con cada una de estas copas, las veces que su ley ha sido violentada, las veces que su santidad ha sido menospreciada y ofendida por su rebelión y su pecado. Fíjese entonces en lo simbólico de que Juan haya visto el tabernáculo del cielo abierto y los ángeles que cargan las últimas 7 juicios que va a recibir la humanidad y el mundo, salgan del lugar santísimo, salgan del tabernáculo mismo de Dios. Eso no es cualquier cosa. Por eso es lo representativo y lo simbólico de explicar esto, para que usted pueda entender mejor lo que aquí Juan está mirando. Por eso es que esto es tremendo lo que Juan está mirando acá, por la carga simbólica de todo lo que representa esto, que no es cualquier cosa. Dice también que el templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Miren lo que sucede en el cielo con todo lo que tiene que ver con las últimas 7 plagas, las 7 copas. El templo, salen ellos del templo del cielo, cargados con las copas para ser derramadas y tener la autoridad para que estos juicios cuidadosos se cumplan con los últimos 7. El templo se llena, y ahora vamos a Éxodo 40, 34 y 35. Éxodo 40, versículos 34 y 35. Dice: la nube sobre el tabernáculo, ese es el subtítulo. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Fíjense entonces el paralelo, que esto no es algo desconocido para Juan. Evidentemente Juan no estaba en la época de Moisés, pero dentro de la cultura, dentro de la tradición oral y religiosa, estos relatos se leían. O sea que para Juan no era desconocido el ver el tabernáculo lleno de la gloria de Dios, del poder de Dios, y que no se pudiese entrar, porque seguramente recordó este pasaje y las otras veces, como lo vamos a ver ahora en Isaías 6, del 1 al 4. Hay otras menciones en la Biblia sobre este momento, pero solamente la estamos teniendo para que usted vea la armonía teológica y la referencia que hay tan tremenda en el libro de Apocalipsis. Isaías 6, del 1 al 4. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿ya? Sí, hasta el 4. Regresamos a Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Vemos acá cómo el profeta Isaías tuvo en el momento de su conversión esta revelación tan tremenda de la majestad y de la gloria y de la santidad del Señor, y pudo ver que era algo espeso, algo tremendo a la gloria y el poder y la majestad de Dios. Esto me hace recordar también cuando vemos en Éxodo, cuando dice que sobre el monte descendía la gloria y la montaña misma se llenaba de humo,
y el pueblo tenía miedo y terror de ese humo, de la gloria misma, de los truenos, de aquella majestuosidad que veían. Y que Moisés descendía con el rostro lleno de gloria y tenía que cubrirse porque le brillaba de alguna forma con una tela. Yo sé que usted ha leído estos pasajes, pero entonces aquí nos dice Apocalipsis 15 que cuando los ángeles salen del tabernáculo de recibir la copa y de verter la copa para que se cumplan, dice que el templo se llena ¿de qué? De humo, lo que vimos en Isaías, de la gloria, de la majestuosidad misma del Señor y el poder de Dios, de su santidad. ¿Por qué? Porque su justicia va a ser satisfecha ahora, no sobre los redimidos, sino ahora sobre aquellos que su pecado va a caer sobre ellos, su maldad, su impiedad. Y va a brillar con fuerza su justicia, va a brillar con fuerza su santidad, va a brillar con fuerza su gloria misma. En ese momento también, en que las copas sean vaciadas, que la ira caiga cada gota, que no quede ni un poquitico en estas copas. Y nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Esto es un momento solemne. Si usted dirá, wow, si en el cielo hay solemnidad, pues déjeme decirle que este es un momento muy solemne que se nos está siendo revelado, que se nos está siendo explicado, que se nos está siendo graficado, que se nos fue dejado acá escrito, único, porque nos quiere decir entonces que nadie puede entrar en ese momento al tabernáculo hasta que la justicia misma del Creador sea satisfecha. ¡Wow! ¡Qué solemnidad! ¿Cómo comenzó Juan el capítulo 15? Versículo 1, luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia, dice esta versión. Claro, esto es muy importante. Es muy importante porque los últimos 7 juicios están siendo derramados, se está preparando. Y número 2, el templo mismo del cielo se llena de la gloria de una forma única, espectacular, llenándose entonces el cielo de una reverencia, de una majestuosidad y de una solemnidad épica, que yo creo que yo hubiese sido Juan y no hubiese dormido como por 3 días meditando en todo aquello que hubiese visto, de algo tan glorioso. Sí, espectacular. Impresionante. Ver esto que lo estamos mirando con la explicación que el Señor nos está dando es fabuloso, es único. Esto que, por eso es que es de gran importancia lo que Juan está mirando. Está contemplando algo que seguramente por sus recuerdos pasaron Moisés y todos estos sucesos que ocurrieron, que esto también ocurrió cuando Salomón inauguró el templo. Dice que también cuando inauguró el templo, después de haber dado los sacrificios, el templo se llenó de humo también y la gloria descendió también. O sea, no es que esto ocurrió una sola vez, allá hay referencias bíblicas sobre este suceso, pero lo estamos mirando ahora no en la tierra, sino en el cielo mismo. Impresionante esto, majestuoso. ¿Y tiene que ver con qué? Con las últimas 7 copas. Bien, terminamos con Apocalipsis 15 y ahora vamos con Apocalipsis 14. Apocalipsis 16. Su título, Las copas de la ira. Continuamos entonces mirando las copas. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y él se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vamos a hacer una pausa aquí, pastor. Fíjense qué interesante que vimos en capítulos anteriores que se levantan los 2 profetas que no tenemos identidad exacta, que en su momento dijimos quiénes probablemente eran estas personas. Los mataron, pero también dice la palabra que Dios los resucita, los levanta. Y aquí dice que Dios juzga esos asesinatos, Dios juzga esas muertes. Dice también que las aguas son juzgadas, son convertidas en amargas, por resumirlas de alguna forma, y es exactamente lo que ocurrió también en Egipto cuando fue una de las primeras plagas que el río se convirtió en sangre. Tal cual. Fíjense entonces el paralelo que encontramos de manera simbólica
paralelo que hay simbólico entre uno y el otro. Dice también, y derramó su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Las plagas, una de las plagas no era una plaga de llagas. En Éxodo, de las 10 plagas. Sí, después de las picadas venían unas úlceras. Úlcera es la palabra. Fíjense entonces que aquí hay llagas. Fíjense cómo está el paralelo, que no es casualidad. Que entonces en aquel relato de Éxodo podemos mirar que es prácticamente el segundo libro de la Biblia, que está comenzando el relato bíblico, cómo tiene un paralelo tan tremendo con el último libro de la Biblia. Qué tremendo esto, de manera como hay una armonía teológica impresionante, donde Dios ya nos anunciaba lo que iba a hacer, que iba a venir en juicio contra el príncipe de este mundo, iba a juzgar. Éxodo 9, versículo 10. Éxodo 9, 10. Vamos a ponerlo por aquí. Éxodo 9, 10. Dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y el pueblo de Israel no padeció ninguna de las plagas. Lo mismo, tal cual estamos mirando acá. Regresamos entonces a Apocalipsis 16. Ok, nos quedamos en el 3. Después el segundo ángel derramó su copa. Nos quedamos en entonces, el versículo 4. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y todos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: oh santo el que es y que siempre era, tú eres justo. Lo que vengo diciendo desde el principio, Dios se glorifica porque su justicia y su santidad van a ser, su ira van a ser saciadas. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, en el 6. Vamos al 7 ahora. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí, vamos a quedarnos allí. Miren cómo aquí vemos otro paralelo, porque otra de las plagas que vino sobre Egipto fue la plaga de tinieblas, que dice que había una oscuridad impresionante, pero muy fuerte, donde la gente no puede ni verse la mano en la oscuridad. Yo no me puedo ni imaginar semejante nivel de oscuridad. O sea, eso causa un terror y un pánico impresionante. Leo Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, las tinieblas eran tan densas que se podían palpar. Impresionante el nivel de tinieblas que había. Eran densas. Y aquí dice que el ángel va a incrementar el calor del sol a tal punto que la gente literalmente se va a quemar viva si está expuesta al sol. Impresionante el nivel de temperatura a la que va a llegar en este punto la Tierra. Sorprendente. ¿Ok? Y dice que muchos van a sufrir quemaduras a la descarga de calor, y por esto van a maldecir al único Dios verdadero, quien tiene control sobre esta plaga. No se van a arrepentir de sus pecados, lo mismo que pasó con los egipcios. Su corazón estaba endurecido, empezando por el del faraón, y no se arrepintieron ni le dieron la gloria. Y después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí ya empieza el juicio, empieza a descender, porque al principio de Apocalipsis vimos cómo la bestia iba ascendiendo y se le fue permitido tener autoridad y poder y maldecir el nombre de Dios inclusive, y ahora aquí viene el declive de la bestia, es decir, de este líder, de su sistema de gobierno y de su poder. Empieza a mermar, empieza a caer, no por alguna fundación, no por otro político, no por Dios mismo, que esto va a ser. Claro, cae todo su reino, pues. Exactamente. Se cubrió de tinieblas.
Y dice que no se arrepintieron de su fechoría, lo mismo que ocurrió con el faraón de Egipto. Prácticamente ese faraón de la época de Moisés ya estaba derrotado, pero ¿qué hizo él? Él salió detrás a perseguir al pueblo de Israel. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de boca, o de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. A manera de ranas, otra de las plagas de Egipto que vimos en Éxodo, la plaga de las ranas, que muy curiosamente Moisés va a visitar al faraón y le dice, ¿quiere que ore por ti para que el Señor tenga misericordia y quite las ranas? Y el faraón le responde, una noche más, déjala una noche más. ¿En qué cabeza cabe que tú le vas a pedir, tienes la solución enfrente y tú le vas a pedir una noche más con las ranas? O sea, fue una respuesta bastante curiosa, pero eso lo que notaba era el orgullo y la arrogancia que había en el faraón, que a pesar de todo, sí quiero la solución, pero déjame pensarlo, en pocas palabras. O sea, es una postura bastante curiosa. Pero fíjense, entonces vemos en otro paralelo aquí con la plaga de las ranas de la época de Moisés. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fíjense cómo termina el momento cumbre de las copas, que esto ocurre una detrás de la otra, a diferencia de los sellos y a diferencia de las trompetas, que pareciese que podemos percibir que hay un pequeño intervalo de tiempo entre la apertura de un sello, entre el otro sello y las trompetas. Aquí el derramar de la ira de Dios en las copas es una detrás de la otra. O sea, la gente no le da chance de reponerse de una cuando ya tiene encima la otra y ya tiene encima la otra y así. Es una detrás de la otra. Es decir, la última parte, como ya lo acabamos de ver, es la más intensa de todos los juicios, de lo terrible que es. Y me llama la atención poderosamente que dice que luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Es decir, en el templo que está en el cielo está un trono, porque aquí dice que desde el trono del templo salió un fuerte grito, todo ha terminado. Esto me hace una referencia muy directa a las palabras finales de mi Señor Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es. No tengo la palabra griega exacta ahorita acá para dársela, pero sí le puedo decir que la palabra griega que se usó allí para escribir esa frase, consumado es, que la escribió el apóstol Juan también, alude al término comercial que usaban en la época para finiquitar una deuda que estaba pendiente. Era un término de contabilidad comercial. Entonces, cuando Jesús dijo consumado es porque toda deuda fue pagada. No hay nada pendiente. Y aquí hay una alusión directa a esto, porque esta misma voz, el mismo Señor Jesús, vuelve a decir por segunda vez, todo ha terminado. Los juicios han terminado. La justicia está saciada. La ira fue consumada. Y la maldad del hombre derribada y el hombre juzgado. Eso es lo que me llama poderosamente la atención aquí, porque allá fue el cordero que estaba siendo inmolado, pero aquí no es el cordero, aquí es el Rey de Gloria. Aquí es el león de la tribu de Judá que está rugiendo con fuerza. Así es. No es el corderito manso de Isaías 53, ese ya vino. Pero aquí
el que está hablando y el que viene no es el manso cordero, es el león reinante, el león de la tribu de Judá, que ruge con fuerza y su rugido llega hasta lo más profundo de la selva. Bueno, de la misma forma su palabra llega hasta lo más profundo de la galaxia. Entonces rugieron, fíjate lo que dice curiosamente, entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Imagínense usted, si a usted le pareció alarmante el terremoto de Chile, el terremoto de Japón y todo esto, pues esos no son nada en comparación con este terremoto tan terrible, que esto va a afectar entonces la geografía de la tierra de una forma única e impresionante. Así que es muy posible que muchas ciudades desaparezcan, que muchas islas desaparezcan, que muchos edificios desaparezcan, que muchas montañas desaparezcan, que aparezcan otras montañas que no habían. Es decir, la geografía como se conoce actualmente va a sufrir un cambio diametral impresionante. Esto que va a ocurrir, y eso va a ocurrir cuando se derrame la última copa y se pronuncien estas palabras de todo está terminado. Y el versículo 20 lo afirma. Entonces desaparecieron todas las islas que usted conoce, hoy día van a desaparecer. Y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Señores, muchas montañas, el Himalaya, el Everest, van a desaparecer. Pero me llama poderosamente la atención las islas. Van a desaparecer. Lo dice la palabra de este terremoto tan fuerte que va a ocurrir. Bien, lo vamos a dejar aquí. Y en el versículo 21, donde habla de la plaga de granizo, para que no te lleve, pastor, Éxodo 9:23. Éxodo 9:23, con esto ya estamos terminando. Dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Así que tenemos otro paralelo con las plagas de Egipto sufridas. Entonces mire cómo va culminando el último libro de la Biblia con referencia al segundo libro de la Biblia. Lo dijo creo que en la clase pasada, Apocalipsis tiene más de 200 menciones al pasado, es decir, a libros viejos. Entonces es interesante mirar todo lo que ocurre. Si bien es cierto, es un periodo terrible lo que va a vivir la humanidad en este tiempo, pero también es un momento majestuoso, sublime, saber que el tabernáculo que está en el cielo se va a llenar de una gloria tan tremenda que yo creo que ni los ángeles lo han experimentado. Y eso que son seres eternos también, que están en la presencia del Señor, que son sus súbditos. Porque dice que nadie va a entrar al templo hasta que esto no se cumpla. Impresionante. Hasta este momento no han entrado nadie ha entrado al templo, porque todavía no se han consumado las 7 plagas, se están consumando en este último versículo. Impresionante. O sea, lo que acabamos de leer este último capítulo de Apocalipsis 16, que es una continuación de Apocalipsis 15, porque Apocalipsis 15 entonces nos relata el momento y la preparación de las 7 copas, y Apocalipsis 16 el derramamiento y la acción de llevarse a cabo las 7 copas. Es impresionante esto, capítulos 15 y 16. La ira de Dios. Lo que son las copas de Dios. Bueno, vamos a orar. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, pues le invito a dejarlo en los comentarios, escribirnos por privado, por los diferentes canales que tenemos a disposición para que sea de edificación y sea de mucha bendición. Si usted tiene algún comentario, pues lo puede abrir ahorita, lo que están acá en vivo, para ver si le podemos comentar y le podemos responder. Bien, creo que no tenemos ningún tipo de intervención. De todas maneras, bueno, vamos a orar. Y ya usted sabe que esta información la va a tener Dios mediante en los próximos días ya disponible para que usted la pueda volver a escuchar con detenimiento y toda la información requerida. Bueno, pastor, adelante. Bien. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos has permitido escudriñar tus escrituras, Señor. Esta escatología nos está mostrando, Señor, las verdades de tu santa y bendita palabra y cómo debemos nosotros estar apercibidos, Señor, en este tiempo para vivir una vida justa, santa y piadosa. Para que estemos siempre, Señor, atentos a tu mover, entender tu palabra, conocerla nos da libertad, Señor, nos ilumina el entendimiento, Señor, para saber los eventos que vienen y saber, Señor, que nosotros como sus hijos somos un pueblo amado y guardado del día de la ira. Gracias, Señor, por su amor incondicional. Gracias, Señor, siga usando a su hijo el pastor Jimmy para darle sabiduría y entendimiento para llevar esta administración de esta hermosa palabra a
a su pueblo, Señor, que está llenando, Señor, de su gracia, de su amor, de su conocimiento, de la riqueza, Señor, de las profundidades de su conocimiento. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio de poder enseñar su santa y bendita palabra. Bendecimos a todos los oyentes, cada persona que pueda ver este video en el futuro pueda recibir, Señor, esta enseñanza, la guarda en su corazón y en el conocimiento que se adquiere, Señor, le sirva para defender su fe de una manera determinante, Señor, y con las citas bíblicas específicas para señalar la postura adecuada, Señor, para defender la fe ante cualquier circunstancia. Gracias por el privilegio, Señor, de reunirnos a su mesa y comer de lo delicado de su palabra, de su manjar exquisito de su palabra. Bendíganos, Señor. Bendecimos a todos los oyentes y le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y toda la gloria y la honra para usted, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me lo bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. Bendiciones.